está el linfocito T, tenemos el TCR, que es el receptor de células T. Este receptor de células T es el que se une al antígeno. ¿Qué hace el PCR? Unirse al antígeno. Y además tenemos como acompañantes al CD3. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, para saber cuántos linfocitos T tiene un paciente, cuando tienen un hemograma les reportan glóbulos blancos, ¿verdad? Tiene un número de 4.000 a 10.000, lo normal. Ahora, si yo pido que me hagan un desglose de esos glóbulos blancos, ¿qué son? Me van a hacer de linfocitos un porcentaje, eosinófilos un porcentaje, basófilos un porcentaje, neutrófilos un porcentaje. Yo agarro los linfocitos y necesito saber qué linfocitos son. Porque se acuerdan, en una inmunodeficiencia, si no tiene linfocitos B, no voy a tener cosas. ¿Qué producen los linfocitos B? Exacto. Si no tengo linfocitos B, no voy a producir anticuerpos. Entonces, para estudiar específicamente por qué una persona se infecta tanto, yo hago un recuento, pido un recuento de esos linfocitos, pero ellos me reportan, no como linfocitos B o linfocitos T, me reportan con esto, linfocitos CD3, porque esta es la característica de los linfocitos T. Cuando yo vea linfocitos CD3, están hablándome de linfocitos T en general. Ahora, cada linfocito T puede tener un CD4 o un CD8. Ya voy más específicamente buscando, ¿no? Ahora, este CD3, ¿para qué sirve? Es el que va a recibir. Tenemos al TCR. Está todo normal, tengo una célula presentadora de antígenos que agarró ahí un antígeno que ven esta berrecita que era la amarilla en la anterior, que es lo que les decía, el complejo mayor de histocompatibilidad propio de cada uno, que encuentra por ahí un antígeno que no es propio, entonces lo agarra para ir a presentárselo al TCR. ¿Cómo va? Le presenta, lo primero que hace es presentar al TCR. TCR, o este linfocito T, que ya ha sido activado, que está preparado para atacar ciertos microorganismos. Reconoce y dice, sí, yo estoy preparado para atacar esta bacteria, digamos. O no, yo no estoy preparado, porque hay clones se le llama, tenemos grupos de linfocitos T para ciertas bacterias. Cuando es su antígeno, el antígeno para el que está preparado, lo que va a hacer es enviar una señal y hace una modificación de su estructura que como que empuja al CD3 y el CD3 se activa y aquí empieza a fosforilarse, hay una fosforilación una tras otra que se llama ITAM, ITIM, que no necesito saber, es muy complicado. Y al final toda esa cascada llega al núcleo y el núcleo, ahí como les decía, dependiendo este TCR, va a decir, es para activarnos, es para matar un microorganismo, es para morir nosotros por apoptosis, dependiendo del tipo de señal o el tipo de antígeno que reconozca, va a inducir su señal, ya sea fuerte o débil. Y esta, de acuerdo a esa señal, va a ir traduciendo hasta llegar al núcleo. Ahora, también tenemos el CD28 que está ahí, que también ayuda en la traducción. Todos estos están unidos, así que hace un movimiento y todas se van a activar, hacen una transformación estructural. Ahora, esto está ahí de casualidad, que se supone que ya lo vieron en los capítulos principales, LFA, que son moléculas de adhesión, porque mi célula presentadora de antígeno tiene que unirse, es decir, están todas dando vueltas o flotando en la sangre o en el plasma, deben unirse para que se produzca este encaje, para que encajen todos, debe unirse, debe estar más cerca una de la otra. Una vez que rozan, esta molécula hace que se pegue junto con esta otra, LFA1 y CAM. Estas dos son como chicles, se pegan y hace que el linfocito T más la célula presentadora de antígenos se pegue mientras esta va presentando a la otra. En todo ese mecanismo una tiene que pegarse para
que la otra se acerque, vaya presentando, y esta le dice, no, no es para este linfocito T, vámonos, entonces corta. Se deshace y se va a buscar otro linfocito T. Eso en resumen de todo lo que son receptores, ¿sí? Linfocitos T, receptores, y después vamos a ver esta otra parte de la célula presentadora de antígeno. La clase de hoy es para que vean el TCR, cómo es solo y cuando es un complejo, cuando se lo llama. Y en esta imagen podemos ver un BCR, que es una molécula de un receptor de linfocitos B, y esta es la de T, lo mismo que les había mencionado, otro dipídico. ¿Qué tienen en común? Dominios de tipo inmunoglobulina. ¿A qué le llamamos dominios? A cada segmento. Recuerden que las inmunoglobulinas también, si nos acercábamos un poco, como es una Y, pero tienen como si fuesen curvaturas en C, a eso se los llama dominios. También estos tienen dominios, a estas regiones se les llama dominios. Ambas están conformadas, dos, por dominios, tienen un dominio de tipo inmunoglobulina, por eso se llama así, porque se parecen a las inmunoglobulinas, que son transmembranas, y hay otras que son intracelulares. Unas se quedan simplemente en la membrana y las otras van a atravesar, como estas, por ejemplo, atraviesan, o citosólicas. Y tienen el sitio de reconocimiento antigénico. ¿Dónde hace? Acá arriba. ¿Se acuerdan de las inmunoglobulinas cómo se llamaba el lugar donde, o la región donde se unía el antígeno? Epítopo. La región variable. El epítopo sería la porción chiquita del microorganismo, pero en la inmunoglobulina, las tenacitas se llamaban región variable. Igual aquí, esta también se llama región variable porque aquí es donde se va a unir otro antígeno, otro antígeno. Región variable y región constante, parecidos a las inmunoglobulinas. Los linfocitos T presentan un mecanismo de reconocimiento antigénico distinto de los linfocitos B. Los linfocitos B secretan anticuerpos. ¿Se acuerdan que había de membrana o secretoras? De membrana van a estar pegadas a la membrana del linfocito B, y ahí también viene una célula presentadora y presenta a la inmunoglobulina. En los linfocitos C es un poco diferente. ¿Por qué? Porque a los linfocitos T se le va a presentar un complejo mayor de histocompatibilidad único. En el caso del linfocito B, que tiene su anticuerpo, una variable, el antígeno va a venir y se va a unir. Puede venir solo, puede venir unido a alguna otra célula, pero igual la va a activar un linfocito T. Tengo aquí TCR. Al TCR solamente puede venir a presentarle una célula presentadora de antígeno, cualquier célula, pero que tenga el complejo mayor de histocompatibilidad. Ya vamos a ver su estructura más o menos así. Solo esta puede venir a presentar. En cambio aquí puede venir el antígeno solo, pero aquí tiene que venir este sí o sí. ¿Se entiende esta parte? Pregunta esa. No me entiendo. Pero igual, al linfocito T, un complejo mayor de histocompatibilidad es el único que va a venir a presentarle al antígeno. Aquí, cualquiera no. No cualquiera no, pero no necesita de este para que lo presente. Por eso dice, el antígeno puede ser endógeno o puede ser exógeno. ¿A qué se refiere con exógeno? Puede ser un microorganismo que viene de afuera, y si es endógeno, puede ser una célula que está en apoptosis. Por ejemplo, los glóbulos rojos, que cada cierto tiempo se destruyen, entonces deben ser eliminados. Ese es un antígeno endógeno. Ese antígeno, ya sea endógeno o exógeno,
se degrada, es procesado en el interior o digerido de una célula presentadora de antígeno. Sus determinantes antigénicos procesados son expuestos en la superficie de la célula presentadora de antígeno en una molécula de histocompatibilidad. 1 o 2, ya vamos a ver esto. Reconoce el antígeno, separa la membrana, lo presenta al complejo TCR. Y entonces activa el linfocito T y va a ir a destruir lo que tenga que destruir. Receptor de células T, otra vez el TCR, esta es la estructura. Si nos acercamos y lo vemos más de cerca, tiene una proteína de tipo A y la de tipo B. No, este es el complejo mayor de histocompatibilidad, este es el TCR. Reconocen anticuerpos antígenos polimorfos del complejo mayor, lo que se les había dicho, que reconocen solo del complejo mayor de histocompatibilidad, obviamente propio, y reconocen antígenos peptídicos que muestran. Ahora, este antígeno tiene una característica, debe ser un péptido, sí o sí. Por eso, la célula presentadora de antígeno lo que hace es destruirla, después de fagocitarla la destruye y se agarra un pequeño pedacito que va a ser el péptido. O sea que solo se presentan péptidos, una pequeña porción del microorganismo. Hay que sacarla, nada, es lo mismo que les mostré, complejo TCR. Tiene su cadena alfa, cadena beta, gamma, delta, delta. Todo esto es el conjunto o complejo TCR, o lo podemos llamar también TCR CD3. Y vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la estructura del TCR? Tiene dos cadenas, alfa, beta. Puede haber, hay una variación gamma delta, es muy raro encontrar, pero hay. Lo que se encuentra se puede encontrar esto sobre todo en enfermedades como leucemia, pero normalmente no hay. Existe esa variación. Entonces, ¿cómo es la estructura? Tenemos dos tipos de cadena, alfa, beta, eso. Los dominios variables, ¿recuerdan? La parte más proximal a donde se va a unir, dominios variables, también alfa, beta. Las regiones constantes, alfa, beta también. Está lo mismo que les decía, dos subunidades, alfa y beta, son polimórficas. En algunos casos vamos a tener como variantes las cadenas gamma y delta, que es lo que les decía en esta parte. Región variable, región constante. Y ahora el CD3, esta cosita de aquí, es el TCR, el receptor para la célula T con su antígeno. Y los que lo acompañan se llaman en conjunto CDR, que aparte tienen otros 3 monómeros, lo que les decía. Gamma, epsilon, delta. Y esta es una porción extra o un homodímero que se llama Z. Complejo TCR, cuando nos pregunten componentes del complejo TCR, no de la molécula TCR, del complejo. Tenemos la misma TCR y el CD3 que está compuesto por estos otros monómeros. Lo mismo que les mostré. Aquí está más detallado. TCR por sus cadenas alfabetas, CD3 por sus respectivos monómeros. Listo. Se ve de más cerca, aquí tenemos el complejo TCR y un CD8 que es el que me define si es un linfocito TCR4 o CD8. También está ahí cerca, unido. Un CD4. Y por último, ahí está la unión que se produce, el encaje, pero aquí no estoy viendo que se una
que hoy vemos es PCR nada más. B7, B8, estas son otras moléculas de unión que les hacía que se peguen. Aquí está, CAM, LFA, todas. Entonces, para que haya reacción, tiene que haber esta unión con los receptores. En los linfocitos T. Lo mismo, la otra creo que está mucho mejor. Lo mismo, debe haber toda esta unión para producir una reacción. Y cómo se producen los receptores, todo se produce en el complejo de Golgi y en los ribosomas. Eso es más importante. Y también hay receptores para linfocitos T o natural killer. Los natural killers son un tipo de linfocitos T. ¿En qué se diferencian? En que estos no tienen CD4 ni CD8. Este es un cuestionario para que lo puedan responder y les orienten un poco más, porque más o menos de acá voy a sacar las preguntas del examen para que las repitan y se les quede un poquito más. Porque la inmunología es eso, repetir. Son muchos nombres y es más cuestión de imaginación igual. Falta una clase más. Hermano, grabaste también. También estás en el congreso. ¿Mandaron link? Ahora, el complejo mayor de histocompatibilidad. Ya vimos la parte del linfocito T, ahora vamos a ver la parte de las células presentadoras de antígeno o de todas las células en general. ¿Cuál es la función? El nombre es complejo mayor de histocompatibilidad, pero generalmente lo van a ver como CHM al revés, en inglés. O también se la llama CPH, complejo principal de histocompatibilidad, es lo mismo. ¿Cuál es la función? Primero, se une a antígenos peptídicos, les había dicho, ¿te acuerdas? Peptídicos, porque tienen que destruirla y después agarrar un pequeño péptido y es lo que van a presentar. La presentación de los péptidos a los linfocitos T y además desencadenar una respuesta de los linfocitos T. Esa es su función, presentar el péptido y desencadenar la reacción. Eso es lo que hacen el complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, un poquito de la historia. Hace mucho siguen haciendo experimentos con ratones en la que les hacían como un trasplante de piel. Sacaron un pedazo de piel de este ratón, se lo ponen a este otro ratón. Como ven, este ratón viene bien con el pedazo de piel, viene bien. Reacción, rechazo, no vive, este lo aceptó. Pero resulta que este rechaza la piel. ¿Qué es lo que se produce cuando hay rechazo? Hay inflamación, eritema, después necrosis. Es decir, es eliminar el segmento desconocido que se le ha puesto, en este caso la piel. Entonces se necrosa toda la parte que es desconocida. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué pasaba esto? Este no rechazaba, aceptaba la piel y este no. Y es ahí cuando empiezan a estudiar el motivo de este rechazo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay inflamación? Hay activación de células inmunitarias, linfocitos T, son los que se encargan de producir necrosis. Entonces, ¿a dónde se van a estudiar? Se van a estudiar a los linfocitos. ¿Por qué están atacando esta piel o este organismo extraño? ¿Por qué lo atacan? ¿Qué es lo que hace que lo ataquen? Después se ponen a probar, poner piel de conejos, de ratones con parentesco, de ratón padre a ratón hijo, de ratón madre a ratón hijo, lo mismo. Y después el abuelo al ratón nieto. Algunos rechazaban y otros no, pero cuanto más alejado era del parentesco, había mayor rechazo. Entonces ahí empiezan a pensar que lo que está pasando, tiene que haber algo. Y
Y resulta que sí, hay un código genético que tenemos que está manejado, por así decirlo, por el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces es cuando encuentran, ya cuando se estudia más la genética, encuentran el sector o el segmento de genes que producían ese, no el rechazo, pero sí lo que producían que cada uno tenga el mismo código genético y lo que es diferente a ese código genético lo rechace. Locus genético se descubrió como un locus genético. ¿Qué es un locus genético? Ha llevado genética por aquí. Bueno, vamos a recordar un poco. LOCI. Los LOCI del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿a qué me refiero con LOCI? Este es un segmento del cromosoma, que ustedes saben, el cromosoma es como una X, como dos cositas pegadas, tenemos 23 pares de estos, y cada una tiene brazo corto, un brazo largo. LOCI va a ser un segmento, como localización, un segmento. Entonces lo que hacen es, en el cromosoma 6, identifican un segmento, no sé cómo le harán para estudiar todo, pero la cosa es que identifican un segmento del cromosoma del brazo corto del cromosoma 6, que era el que mandaba señales o información genética para que se puedan producir ciertas moléculas que van a ser únicas. ¿Cómo se producía esto? Esto va a ser el complejo mayor. Este segmentito del cromosoma se llama complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque tiene un grupo de genes. A este grupo de genes se le llama CMH o complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué hacen los genes? Envían información ¿para qué? Para crear proteínas o cualquier estructura. ¿Y qué es lo que crea esto? Que induce a formar HLA, antígeno leucocitario humano, que cuando vayan leyendo el libro y vean estas abreviaciones, la toman como lo mismo, es lo mismo. Cuando hablamos de esto es porque estamos hablando de este segmento de genes. Este segmento de genes nos produce esto, que lo toman como si fuesen la misma palabra. Pero esa es la diferencia, que cuando hablo de esto específicamente, hablo de ese segmento de genes que me van a formar proteínas HLA. Ahora, ¿cómo se forma esto? Papá, mamá, al unirse espermatozoide con óvulo, ¿se acuerdan que el papá da la mitad de sus cromosomas y la mamá la mitad de sus cromosomas? Esos cromosomas hacen un juego, todos se mezclan, pero que podría decir son los mismos ingredientes. No hay ingredientes extras, pero al mezclarse generan un intercambio de genes que produce cosas distintas. Por eso nosotros llevamos los ojos del papá, la nariz de la mamá, la boca, algo del papá. ¿Por qué? Porque ha habido esa mezcla que ha producido aquí. Estos genes se han ido formando y entonces me van a producir HLA. En algunos hay rasgos que son dominantes, por ejemplo, creo que un rasgo dominante, los ojos chinitos son un rasgo dominante. Entonces, y después tenemos los recesivos, ¿recuerdan? Dominante, recesivo. Cuando es dominante quiere decir que va a predominar, es lo que se va a manifestar. Entonces hay esos genes. Y en el caso de HLA, sí. Yo les explico esto en el caso de trasplantes. Cuando mi padre tiene más genes de tipo dominante, yo necesito trasplante de algún órgano, voy a recibir el hígado de mi papá y me hacen la prueba con papá y mamá de quiénes tengo más genes, qué genes he captado más en el mío. Si el de papá era más dominante, voy a tener más genes. Cuando me hagan la prueba voy a tener más compatibilidad con mi papá. ¿Por qué? Porque esos genes eran dominantes. A eso se le llama los. Entonces, si hablamos solo de esto, del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces es el complejo mayor de histocompatibilidad, que es el LOCI, o el lugar donde se encuentran los genes. Estos genes van a producir o
dar información a producir HLA. Estos HLA, ¿dónde se van a encontrar? Aquí me acuerdo. En realidad solo son estos dos, HLA1 y HLA2. El 3 es un extra que no tiene relevancia en inmunología ni en genética. Estos van a producir HLA1, HLA2. ¿Sí? Ahora les voy a hablar HLA1 ¿dónde está? HLA2 ¿dónde está? También, tal vez lo van a ver como hay CMH1, CMH2. Estoy hablando de lo mismo, sobre todo en los libros. ¿Dónde se encuentran los genes del complejo mayor de histocompatibilidad? En el brazo corto del cromosoma 6. ¿Qué tipo de genes me generan? Genes de clase 1 y clase 2, HLA o CMH, cualquiera, 1 y 2, de manera general. Ahora, ¿cuáles son las clases del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA? Tengo las del tipo 1 y las del tipo 2. CMH1, ¿qué tipo de genes me va a producir? CMH2, ¿qué tipo de genes me va a producir? La del tipo 1 me va a producir HLA, tipo A, tipo B y tipo C. CMH2 o HLA2 me va a producir ¿qué tipo de genes? HLA-TP, TQ, TL. Con que sepan hasta ahí es suficiente. Pero resulta que HLA, al igual que, este es un ejemplo, les puse solo un ejemplo porque si no me iba a salir todo un árbol. HLA-DP. Tiene HLA-DPA1, HLA-DPB1 y así sucesivamente hasta formar casi 300 genes entre todos estos. Cada una reconoce algo específico, pero es como un árbol. Lo importante cuando por ahí en algún momento, si alguno rota trasplante, van a ver cuando hagan tipificación o parentesco, van a ver que les van a decir hay un porcentaje del 70% para HLDP, para esto y para lo otro. Es a esto a lo que se refiere, a esos genes. Estos genes, ¿dónde se van a encontrar? Ahora vamos a ver dónde están. Hasta ahora sabemos que hay dos tipos. Tipo 1, HLA, HLA-A, HLA-B, HLA-C. Tipo 2, HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR. Ahora, ahí hago un paréntesis. Hay enfermedades como la celiaquía, que es una enfermedad autoinmune en la que se forman anticuerpos para atacar células propias. Y resulta que es genético. También se lo puede llamar hereditario, pero no estoy muy segura si es dominante o recesivo, pero resulta que si la mamá es celíaca, se les hace estudio a los hijos cuando tienen síntomas y se busca el HLA no, B27 es el que tuvo. Acá, HLA, B y es 27. Si tiene ese tipo de gen, esa conformación B27 es porque va a ser celíaco también. Entonces nos ayuda para reconocer enfermedades. También hay enfermedades específicas, por ejemplo alergias, inclusive. Entre los antirretrovirales silodurina, si no me equivoco. También tiene una alteración genética, es decir, produce alergias y es heredado. Organización genómica, esto es lo que les hablaba, los
282 alelos de HLA-B, de 301 alelos de HLA-T, un montón, hay una gran variación. Pero vámonos a lo grande. Tipos 1 y 2. Las de tipo 1 se van a encargar de reconocer antígenos intracelulares, o más bien no de reconocer estos no son moléculas, estos complejos vean las imágenes. Este es un complejo mayor de histocompatibilidad 1, este es de tipo 2, se parecen mucho al TCR o al receptor, y es aquí donde va a llevar el antígeno. Este de tipo 1 se encarga de llevar antígenos intracelulares, porque solo va a reconocer, o más bien este se encarga de reconocer lo extraño, porque lo que es nuestro, lo que es de su cuerpo, no lo agarra, no lo capta, solo va a captar lo extraño. Y aquí en este espacio lo va a agarrar y lo va a llevar al linfocito T. Esto no es nuestro, elimínalo. Eso es lo que pasa. En trasplante o en prótesis, estos HLA lo que hacen es agarrar eso extraño y llevarlo al linfocito T para que lo destruya. Por eso tenemos mitosis y rechazo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque es este HLA muy único de cada uno, porque se ha formado por una combinación de los genes de los padres. Y es único de cada uno porque han visto que hay como 700 alelos, que de tanta combinación es casi imposible. Ni siquiera en los gemelos hay tanto parentesco. Doc, y cuando van a hacer trasplantes, ¿en cuál se fijan específicamente? Porque tengo entendido que tiene que ser, o sea, no es como que sea un 100%, sino piden un 70% y ya pueden proceder con el trasplante. Los rasgos grandes se buscan todos. No busco ya lo específico que tengan HLD, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, estos genes. El 1 no tanto. Entonces, complejo tipo 1 va a presentar antígenos intracelulares, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, extracelulares. Por eso las de tipo 2 es la que se fija en trasplantes, porque esta es la que va a presentar antígenos extracelulares. ¿Qué van a ser extras? Porque está afuera, sobre todo lo que es trasplante. Ahora, este complejo tipo 1, aparte de presentar solo antígenos intracelulares, se las presenta a los linfocitos T CD8. Y los antígenos extracelulares del complejo mayor de histocompatibilidad va a presentar a los linfocitos T CD4. Ahora, propiedades del GOS. Aquí está como CPH. Complejo principal de histocompatibilidad, que es lo mismo que complejo mayor de histocompatibilidad. Cada persona expresa todos los alelos de este complejo heredados de ambos padres, que es lo que les había dicho, no hay nada. Ahora la estructura de CPH. Tenemos clase 1, ¿qué diferencias se encuentran aquí? Más larga, tiene una porción intracelular y esta no. La de clase 2, ambas tienen porción intracelular o transmembranaria. También tienen una hendidura extracelular, esta de acá, ambas tienen la hendidura y dominios transmembránicos y citoplasmáticos. A veces el complejo mayor de histocompatibilidad, que sería este de acá, tiene como unas hendiduras que hacen que se acomode mucho mejor el péptido para que no se suelte. Una vez que lo agarra, hace que se lo ancla y va con eso a buscar al linfocito T. Mismo. Vamos a ver la estructura de cada molécula. Eso es de manera general, pero si nos acercamos un poquito más, estas estructuras van a cambiar y es por eso que tenemos
variaciones de HLA, BP, A, B, C, a este nivel, pero si lo vemos de manera más macroscópica se ve así. La molécula de CPH tipo 1 tiene dos cadenas polipeptídicas, una es de tipo alfa, que es esta la más larga, y la otra es beta 2 microglobulina, así se la llama. Un segmento hidrófobo que atraviesa la membrana plasmática. ¿Qué más del complejo tipo 1? De esta cadena alfa, los segmentos aminoterminal A1 y A2 son los que van a formar la región o la hendidura donde se va a quedar el antígeno. El antígeno que es péptido. Más. Tenemos el segmento A3. Este tiene un bucle que es el punto de unión para CD8 y aquí es donde se va a unir CD8 y se une acá a la membrana, es la que va a enganchar a la membrana plasmática. Moléculas de complejo tipo 2, estas también tienen dos cadenas, pero estas son similares entre sí. Tenemos cadena alfa 1 y beta 1, beta 1 y beta 2, alfa 1, alfa 2. El sitio de unión del péptido va a ser alfa 1 y beta 1. Este es un ejemplo de cómo se procesa el antígeno. Se lo puede grabar. ¿Se acuerdan cómo hacían para captar a un microorganismo o un antígeno? Por endocitosis, fagocitosis, pinocitosis. En este caso es por endocitosis. Forma un endosoma, se destruye el microorganismo o la partícula que se grabó para formar un péptido. Forma un péptido y aquí tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad que va a embullirse y luego sale para presentarse a nivel de la membrana e ir a presentar. Y aquí en este segmento estamos viendo el retículo endoplasmático produciendo las moléculas de HLA. Producen ahí. Acá va a llegar al núcleo, va a llegar información genética para decir qué tipo de HLA tiene que producir esta célula. Características de las interacciones, unirse a diferentes péptidos, lo vemos. Lo que les había dicho, los linfocitos T solo reconocen un péptido por vez, pero resulta que en la célula presentadora de antígenos, acá no muestra muy ligero. Las moléculas de clase 1 se van a encontrar, o las CPH o HLA1, se van a encontrar en todas las células nucleadas y las CH2 solo en células presentadoras de antígeno. ¿Ya? Debería haber estado. Pero igual todo lo que esté en amarillo es lo más importante. Moléculas de clase 1. Ahora, esto que les decía, puede ser, y quiero que sea una complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Si es de tipo 1, ¿qué tipo de célula va a ser la que la tiene? Todas las células nucleadas. Pero si yo tengo un complejo mayor de histocompatibilidad, ¿qué células van a ser las que porten a este antígeno? El linfocito T. Las células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Esta yo quiero que sea cualquier célula, así que va a ser de tipo 1. Y
alrededor. Así que puede unirse solo un epítopo o un antígeno, un péptido, y activar, o pueden unirse varios péptidos al mismo tiempo. Eso va a hacer que se acelere la reacción. Pero no es uno solo, está lleno de estas moléculas. Asociación prolongada. ¿Cuánto tiempo dura esa unión entre el linfocito T y la célula presentadora de antígenos presentándose? Puede durar horas, puede durar días. Por eso las reacciones de trasplante, los rechazos se dan días después. No es inmediatamente el rechazo del trasplante. Lo vimos y lo mismo. Se expresan en todas las clases de célula nucleada, la clase 1. Su función efectora es el linfocito TCD8, destruyen células infectadas por virus generalmente, la mayoría, y activan interferón alfa, beta, gamma y aumentan la expresión, pues se produce bastante inflamación y necrosis. Las de tipo 2 se expresan en células dendríticas, linfocitos B y macrófagos, que son las células presentadoras de antígenos. Función efectora con linfocitos T, CD4, eliminan microbios extracelulares, sobre todo por fagocitosis, y aumentan su expresión de factor de necrosis tumoral y una linfotoxina. Lo mismo. Y esa es la activación del linfocito de T. Bueno, aquí me queda la mitad de ese cuestionario y dos preguntas que voy a terminar después el cuestionario, se los envío en cada diapositiva de cada tema al final para que lo vayan resolviendo. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué tal el complejo mayor de histocompatibilidad? Con eso se forman los clones, a base de eso se hace la oveja Dolly, y logró clonar así, con esos HLA y otros clones que todavía no están informados de humanos. También se podría hacer con órganos para que no haya rechazo. Pero que creemos esa tecnología, si alguien se va afuera y vuelve y trae esa tecnología, pues que bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, cuestionarios, dudas. ¿Vamos para una clase más? Tenemos examen. ¿De qué? Fisiopato. ¿Fisiopato? ¿Y qué de patologías? Fisiología respiratoria y infección de vías superiores. ¿Cómo que? ¿Neumonía? No, gripe, resfriado común. No sé, ahí está toda la inmunología igual. En todas las infecciones están todas las células. T, B, neutrófilos, producción de inflamación. Y los síntomas se correlacionan. Van leves y luego fuertes porque los linfocitos T van a ir con fuerza a atacar. Bueno chicos, son libres si quieren estudiar. Hoy no hemos visto nada. Sí, yo le quiero decir.